Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle a usted que nos acompaña desde su casa en esta transmisión, un devocional que llevamos hasta donde usted se encuentra para bendecir su vida, un estudio de la palabra de Dios. Pastor Nehemías, muy buenos Muy días. buenos días, Pastor Omar. Pues aquí listos para compartir un devocional con todos aquellos que, bueno, nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares o llegar hasta su trabajo donde están, o tal vez le tocó descansar o está enfermito, va de viaje. No sé, donde quiera que estés, gracias por recibirnos unos momentos y dejar una palabra de Dios en tu corazón. Así que bueno, pues estamos listos y contentos por un día más que Dios nos ha regalado, Omar. Así es, pastor, pues muy agradecidos con Dios. Estamos ya avanzando el mes de junio, Ya. llegan los cambios de clima, llega el calorcito, se acerca el verano. No podemos decir las vacaciones porque pues esas ya tenemos buen rato con ellas, pero estamos comenzando los nuevos meses y confiando en Dios de que todo va mejorando, que las cosas ya van regresando a su curso, así que eso nos da mucho gusto. Sí, ya van regresando a su curso. Poco a poco van a regresar a la nueva normalidad, como se le ha llamado, ¿verdad? Así es. A tratar de imponernos y habituarnos a una forma que no estábamos habituados anteriormente. Bueno, ya estamos aquí y tenemos que ajustarnos, acoplarnos a lo que viene, pero siempre dando gracias a Dios porque nos ha guardado, nos ha cuidado y no sabemos qué sigue después de esta pandemia, qué es lo que le sigue después, pero bueno, una cosa nos tiene que preparar para la otra sin lugar a dudas. Y para todo estamos listos. Creo que hemos aprendido bastantes cosas durante estos meses y una de esas cosas es la paciencia y saber esperar, esperar en Dios, que venga lo que venga, Él siempre estará de nuestro lado, siempre estará en control de todas las cosas. Pastor, la Así gente es, se conecta desde luego con nosotros. Nuestra qué hermana bien. Sandy Marroquín, muy buenos días. Dice, pastores, Dios me los bendiga, el servicio estuvo hermoso, gracias. Qué Claro que lindo. sí. Hoy sí estuvo hermoso, El sí. domingo tuvimos un servicio precioso. Para usted Ujú, que no pudo estar en casa, sí. vaya a nuestro canal de YouTube o visítenos aquí en Facebook, donde encontrará este precioso tiempo. Sí, estuvo muy, muy hermoso. Estamos teniendo los dos servicios, ¿verdad? Y bueno, estamos viendo que a algunos les gusta levantarse temprano y estar Sí, aquí. A algunos pues les gusta tomarse un poco más de tiempo y llegar ahí a las 10 ya para el servicio de las 10:30. Pero un servicio glorioso, muy hermoso, un sentir, un mover, una atmósfera que es muy diferente, claro, el observar o el presenciar un servicio en línea, el estar en un servicio presencial es mucho más benéfico ya que participas de la misma esencia, como decíamos sí. anteriormente, del Espíritu Santo, del mover de Dios, de la coinonía, del compañerismo, ¿verdad? Del vernos y de alabar y alabar juntos. Así que estuvo hermoso, estuvo glorioso, una presencia de Dios muy hermosa. Así que bueno, les invitamos para que este próximo domingo no falten. Tenemos servicios múltiples para poder alabar al Señor juntos y poder darles una palabra de bendición, de fortaleza y de fe de parte de Dios. Así es, servicios gloriosos donde el tiempo de la alabanza, la adoración, la administración y una palabra que de verdad estuvo hermosa para nuestra vida y también en estos tiempos una palabra que nos confronta con la realidad que estamos viviendo. Ujú. Estuvo precioso, así que si usted no pudo estar en la iglesia, vaya, búsquelo en las redes sociales y si tiene oportunidad lo esperamos el próximo domingo. Nuestra hermana Alma Félix nos dice amén, eso quiere decir Ah, que a ella también le encantó el muy bien. servicio. Ella se gozó en ese servicio. Nuestro hermano Osvaldo Bizar dice buenos días hermanos, bendiciones. Bendiciones, Nuestra hermana Osvaldo. Maggie, buenos días, bendiciones. Cintia Tolano dice hola, Hola, hola. bendiciones con una manita de hello. Así que, bueno, la gente se comienza a conectar. Recuerde, déjenos sus comentarios. El día de hoy Sí, estaremos tocando un tema muy especial acerca de los prejuicios. Es nuestro devocional del día de hoy. Si usted estuvo escuchando el servicio del domingo o estuvo aquí en casa, usted sabe de lo que vamos a hablar. Vamos a ir al detalle, vamos a ir a las sí. cosas que generan los prejuicios en nuestras vidas. Así que déjenos sus comentarios, déjenos saber que está del otro lado de la pantalla con un like, con un corazón. Comparte esta transmisión para que podamos llegar a más personas en este hermoso día. Leía bueno, un escrito de cierta fundación. En ese escrito dicen y abren su corazón al respecto de lo que estamos viviendo, porque dicen que ellos dicen que el racismo es la plaga que siempre ha existido y que, bueno, nos hizo olvidar por un momento al COVID-19, ¿no? Oh, Al sí. virus. Entonces es una plaga de hecho mental, le llama a esa fundación, una plaga mental en la salud del hombre.
En fin, entonces sabemos que estos son los tiempos que estamos viviendo, estas son las pláticas, estas son las charlas, estas son las noticias hoy en día, en la cual, Omar, la iglesia se ha metido también, nos hemos metido a, no recuerdo tal vez algún tiempo, por lo menos durante muchos años, que la iglesia tuviera una participación, digamos, masiva o pública como hoy lo está haciendo. La iglesia comenzamos a alzar la voz para que nos permitieran abrir los templos, haciendo ver nuestra posición, pero hoy estamos alzando también nuestra voz porque la iglesia no es prejuiciosa y no debe de ser prejuiciosa, no es racista, no es elitista, no es separatista. La iglesia no es de un grupo determinado de personas o de un grupo determinado por rasgos característicos físicos. La iglesia es una iglesia universal, es la iglesia de Cristo, no es una iglesia solamente de cierto número o de ciertas personas, sino que es la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, por quien Él murió y entregó su vida. Así que la iglesia no estamos de acuerdo, por eso también alzamos nuestra voz y participamos en este tipo de pláticas, de charlas, de conversaciones aquí entre tú y yo y los que observan, la gente que interactúa con nosotros al poner comentarios. Pero la iglesia no es racista. Y eso es lo que hemos venido tocando porque es lo que vivimos hoy nosotros en día. El domingo hablé un poco acerca de ello, de cómo nace las diferentes razas o supuestos que hay, porque en sí la antropología no ha dado con el inicio el inicio de las razas, ¿no? Las razas, las formas características, los cráneos, los rasgos físicos. Hay muchas ciencias que se han involucrado, hay muchas opiniones, hay muchos pensamientos al respecto, pero en sí no hay nada que digamos esto es, esto fue. Ahora, bíblicamente hay algunos textos que nos hacen saber que pudo haber partido de ahí. Sin embargo, tampoco hay un texto que digamos, mira, aquí dice esto y de aquí partieron todas las razas, así se hicieron. Entonces, ese Dios de misterios es maravilloso porque las cosas que son reveladas son para nosotros y de esas nos ocupamos. Las que no nos han sido reveladas, esas Dios se las guardó en su secreto y esas son para Él. Pero nosotros participamos, Omar, por la iglesia, porque la iglesia no es racista, repito, no es separatista, no es elitista, no es para cierto grupo o ciertas personas de cierto estado de la república o de cierto país nada más, y el resto o de otros países no entran, digamos, a nuestra iglesia local, sino que somos la iglesia universal de Jesucristo por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Así que estamos hablando acerca de los prejuicios. Un prejuicio es un pensamiento ya preconcebido, malo acerca de alguien, o es un pensamiento preconcebido ya negativo acerca de alguien. Eso es un prejuicio, es un pensamiento ya preconcebido, que ya usted o yo o alguien ya supuso algo acerca de alguien negativamente y por eso lo ve diferente. Así que eso es en sí lo que es el prejuicio, y hoy lo estamos viendo, lo estamos viviendo a diario. Estas son las charlas, estas son las conversaciones que ya todo, bueno, por así decirlo, ministerio, pastores están hablando, grandes ministerios lo están haciendo en sus conversaciones, porque esto nos incumbe a todos, obviamente, a la iglesia de Cristo Mar. Así es, pastor, decía usted hace un momento, somos una iglesia universal, una iglesia multicultural, donde hay diferencia de razas, diferencia de orígenes, y las puertas de una iglesia siempre estarán abiertas para todo tipo de personas. ¿Sí? La iglesia es ese refugio para la gente, donde no puede ser señalado, donde no puede ser juzgado, y mucho menos por un prejuicio, algo preconcebido de una manera errónea muchas veces. Porque, como dicen, por culpa de uno la pagan todos. Que en este tiempo vivimos en el inicio del año que surgió lo de la enfermedad, el COVID y todo eso.
la gente de origen asiático era rechazada para entrar a las tiendas. Sí, sí. Porque no había viajado, no había venido de allá, pero tiene los rasgos asiáticos y ahí comenzaban a pararle, a cerrar la puerta. Es que tú puedes estar contagiado, puedes estar infectado. Cuando todo en ese momento, todo estaba por estudiarse, todavía no tenían los resultados que tenemos y conocemos ahora. Eso fue una chispa. Después vienen más sucesos que hacen que se note o resurja de nuevo estos prejuicios entre sectores de población, entre razas de un color o de otro, entre nacionalidades. Y eso pone a una sociedad al descubierto una vez más, donde la manera de pensar o la actitud mental de las personas refleja esa pobreza, por así llamarlo, esa pobreza mental en distinguir o separar personas. Y creo que estamos en un siglo en el que ya hemos avanzado bastante y seguimos manteniendo cosas de antaño, cosas que ya hemos visto que no han dado resultado en lo más mínimo. Claro, se supone que ya hemos avanzado, ya el siglo XXI, Omar, se supone que ya hemos evolucionado. Se supone. Se supone, pero el corazón del hombre no. Ahora, todos fuimos creados de un hombre, de ahí Dios sacó a toda la humanidad. Y sin embargo, nos hemos dado cuenta a través de la historia que no hay superrazas, no hay superhombres. Todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un espíritu, Omar, todos tenemos un alma, todos tenemos la misma sangre roja corriendo por las venas, diferente color, cierto, diferentes rasgos característicos, pero tenemos todo lo esencial y lo fundamental que Dios nos hizo así con ese propósito para ser dirigidos y gobernados por Él y para Él vivir en nosotros. Entonces, no hay un superhombre que diga, o una superraza que diga, esta es la raza que, bueno, va a vivir más que los demás, o son los superhombres de la época, ¿verdad? O estos son eternos, o a estos la muerte no les puede tocar, o a estos no tienen alma, tienen nada más espíritu. En fin, no hay una superraza. Simplemente Dios nos creó con la necesidad de Él en nuestras vidas. Simplemente, repito, lo que es el prejuicio es un pensamiento que se concibe en el corazón del hombre, porque se supone que ya hay mucha información en estos tiempos. Todos tenemos información en nuestras manos, todos podemos leer. Todos podemos leer conceptos, definiciones o cosas que busquemos rápidamente. Pero en sí, como dijo Jesús, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces uno no puede dar lo que uno no tiene, ¿verdad? No tiene. Si no se tiene a Dios, no podemos dar a Dios. Si no tenemos a Dios, no podemos amar a los demás. Lo que los discípulos una ocasión le hicieron a Jesús acerca de la mujer de Siria, una mujer sirofenicia, que es conocida en la Biblia, que siguió al maestro y le rogó para que pudiera sanar a su hija y liberarla. Su hija estaba poseída por un demonio. Y los discípulos no la aceptaban. Los discípulos decían, cállate, el maestro está ocupado, no molestes, no nos estorbes. Había una diferencia, los discípulos estaban rechazando. Jesús no la rechazaba. Sin embargo, cuando ya tuvo oportunidad Jesús de escucharla, Jesús dijo, es necesario que yo vaya primero a los hijos, a la casa de Israel, primero los hijos. Y ahí fue cuando la mujer le arrebató la sanidad y la liberación a su hija con una palabra de fe, ¿verdad? Y le dijo, aún los perrillos comen de las migajas debajo de la mesa. En otras palabras, si yo soy para ustedes o para ellos, tus discípulos, soy considerado como los samaritanos, perros de baja condición, menos, no le hace de las migajas. Y Jesús honró tanto su fe, ¿verdad? Oh mujer, grande es tu fe, le dijo, y la honró. Hasta el día de hoy la tenemos en la Biblia, la tenemos en la Escritura, un ejemplo para nosotros. Aquel fariseo que oraba en el templo y dijo, no soy como ese publicano que está allá llorando, no, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo no soy como aquel. Aquel fue justificado primero, dice la Biblia. Entonces, hay muchas, digamos, referencias en las cuales Jesús nos enseña que Él no vino a discriminar. Imagínate si el Hijo de Dios se muestra discriminatorio y prejuicioso, Omar, en su ministerio, en su vida en la tierra. Imagínate que cuando nuestro Señor recibe el Espíritu Santo, cuando es bautizado y comienza su ministerio,
Y nuestro Señor comienza a discriminar gente, decir, no, este porque está manco, este no, ¿verdad? No, al sordo tampoco, no, al ciego, no. No, este es muy pobre, mejor no lo sano, que van a decir, o este que está gritando, ¿no? O aquel enfermo, o el paralítico que bajan del techo, ¿verdad? No, este no lo sano. Entonces, Jesucristo simplemente no discriminó a nadie. Imagínate si el Señor hubiera dado un ejemplo de esos. Al contrario, nuestro Señor estuvo dispuesto a ayudar a la viuda, al huérfano, a abrazar a los niños, al desamparado, al dolido. Tenía ese compañerismo con los pecadores. Aún a Zaqueo, ¿verdad? Le dijo, oye, bájate porque hoy yo voy a cenar ahí en tu casa, voy a posar en tu casa. Y cuando le molestaron y le dijeron, bueno, si supiera cómo es este chaparrito de Nicodemo, ¿verdad? Pero Jesús simplemente se guardaba las cosas para sí, pero también respondía y decía, este es hijo de Abraham también. Entonces hay muchas cosas las cuales nosotros podemos extraer de la persona y función de Jesucristo, que Él no se mostró discriminatorio. Por lo tanto, nosotros como iglesia actualmente tampoco debemos ni tenemos que ver o pensar de la gente de otra manera. No importa sus rasgos característicos fisiológicos o por fuera, no importa. La iglesia fuimos llamados a abrazar, como lo mencionaste, a amar a la gente, fuimos llamados para sanar a la gente, para llevarla a los pies de Cristo, para presentarle a un Dios de amor, a un Dios que lo ama y sobre todas las cosas a un Dios que nos creó a todos, Omar. Entonces para eso existimos la iglesia. Sí, y Jesús nos dio un ejemplo tremendo, porque Él fue con los que todos rechazaban. Como que le decían, con ese no te juntes, y era con el que iba. Sí. Él fue y se encontró con los leprosos en el camino y obró una sanidad en ellos. No los rechazó. Por el contrario, ellos ya estaban rechazados por la sociedad, ya estaban aislados en las orillas de la ciudad, Sí. entre los basureros, entre las cuevas o tumbas, panteones por allá escondidos. Pero Jesús, al encontrárselos, él obró sanidad en ellos y todavía, se puede decir, tuvo conversación con ellos. ¿Dónde están los demás? ¿Sí? ¿Dónde están los otros que había sanado? Entonces, él se acercaba a esos que la sociedad rechazaba. ¿Por qué? Porque él había venido por ellos, por una sociedad en general. Porque los de niveles que en ese entonces se consideraban superiores, no lo veían a él como el Señor, no lo veían a él como el Salvador, no lo veían a él como alguien inferior. Era el hijo de un carpintero. Era el hijo de un carpintero. Sí, era un ciudadano más. Entonces Jesús se sentó al lado de publicanos, de comerciantes, se sentó y permitió que una mujer enjugara sus pies cuando no estaba ni siquiera permitido que las mujeres accedieran a esas áreas. Entonces Jesús vino y hizo un cambio, pero con ejemplo. Con ejemplo mostró. Es los tiempos que la iglesia también debemos dar ese cambio. Si alguna vez has tenido en tu vida algún rechazo, te has sentido señalado por tu color, por tu origen, de dónde tú vienes, de dónde tú eres, coméntanoslos. Tal vez has sufrido alguno de estos tipos de rechazo, de prejuicio, de discriminación en tu vida, en tu trabajo, cuando llegaste o en alguna tienda. Haznoslo saber, queremos conocer también tu punto de vista en esta hermosa mañana aquí. Déjanoslo aquí en los comentarios. Hay más personas conectándose. Dice Zulema Sánchez, buenos días, bendiciones, saludos Pastor Nemías y familia. Se conecta también la iglesia de Yucca Valley en este día con nosotros, que por cierto también abrieron ya este domingo. También, nuestra hermana Maggie nos dice amén. Y dice, aquí los estoy viendo. Eso es, qué bueno que nuestro hermano Jorge Alberto Valdivia Orduño está conectado también con nosotros en este día. Y nuestra hermana Magda Recio nos dice, bendiciones pastores, una de nuestras personas que siempre está conectada con nosotros durante los servicios, también nuestra hermana Magda Recio. Gracias, hermana, por estar ahí. También compartan esta transmisión. Recuerde, déjenos sus comentarios si usted ha sido afectado o ha recibido algún trato
de manera discriminatoria o de desigualdad en su vida. Tal vez ahora, tal vez antes, y aún tienes eso que está en tu vida, que alguna vez te dolió, que alguna vez te hirió. Sí, mira, volvamos al principio. Déjenos su comentario, es importante, porque esto nos incumbe a todos. O sea, los, para poder explicar un poco acerca de lo que está sucediendo, porque eso, repito, nos incumbe a todos, somos seres humanos. Ahora son ellos, pero el pueblo hispano tampoco hemos quedado, digamos, o estamos bien parados respecto a esto, porque se ha discriminado mucho también a nuestra gente. Lo que pasa que nuestros hermanos afroamericanos o nuestros hermanos de color ya vienen de una descendencia o de una historia muy, muy sufrida. Grandes activistas, de hecho pastores también, ¿verdad? Como lo fue Lutero, se levantó y acuñó aquellas grandes frases, ¿verdad? Yo tengo un sueño. Y grandes hombres, ministros de Dios, se han levantado a través de la historia para poder hacer frente a todo este tipo de discriminación, de racismo, de odio. Y a través de la historia o en los siglos se ha luchado. Como, por ejemplo, para poder dar una base, digamos, vamos a Génesis capítulo 26 y 27, capítulo primero, perdón, verso 26 y 27, donde Dios dice hagamos, viene el plural, hagamos. Sabemos que ahí estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo en el principio. Hagamos al hombre, singular, ¿no? El hombre, el ser humano. Y Dios lo forma. Ahora, el capítulo primero, Dios hace todo. En el capítulo segundo, es una explicación de Moisés, quien escribió el libro, de cómo Dios lo hizo, o más enfocó en el hombre. En el capítulo primero, algunos eruditos piensan de que Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza, como está escrituralmente. Pero sin un cuerpo físico, sino espiritual. Y en el capítulo 2, algunos eruditos piensan que allí Dios miró la necesidad de meter eso que él había formado, que había hecho, meterlo en un cuerpo para que participara y señoreara, hiciera todo lo que el hombre se supone hacer y lo que Dios le mandó en el capítulo 2. Eso es teología, eso es otro punto y aparte. Pero lo interesante aquí que quiero apuntar yo es que Dios dijo hagamos al hombre, Omar. Es decir, una vez Dios lo hizo, Dios ya no lo repitió. Dios no dijo, ay, caray, este me salió mal. Vamos nuevamente bueno, deshagamos este lodo, nuevamente este barro y hagamos otro. Es que, bueno, me salió de tal color, me salió moreno o me salió blanco. No, la Biblia dice que todo lo que Dios hizo era bueno. Y miraba a Dios lo que Él hizo, lo que Él creaba, y era bueno, y era bueno, y era bueno. Así que no sabemos el color de Adán, el color de piel, la pigmentación de Adán, del primer hombre. Qué interesante, todos esos pequeños aspectos que aún la ciencia se pregunta. He leído muchos artículos al respecto. Y después viene, obviamente, el conflicto del primer hogar, de la primera familia, que un hijo mata a su hermano. Imagínate el estrés, la depresión, en la cual ya la familia se encuentra fuera de Edén. Después viene el diluvio. Y Noé tiene nuevamente que sobrevivir, porque toda la raza humana se había corrompido. Había pecado. Pero antes de eso, algunos eruditos también piensan que en la Torre de Babel, cuando todos estaban unidos, de un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo idioma, algunos piensan que allí fue donde iniciaron las razas, que allí donde Dios les confundió los idiomas o les dio diferentes idiomas para hablar y no se entendieran el uno al otro y desistieran en lo que estaban haciendo. Entonces se cree, dicen algunos eruditos, que de ahí partió también con el idioma los rasgos característicos de ello. Ahora, ¿por qué razón? Porque si usted lee el capítulo 9, donde eso acontece, dice que Dios los esparció por todo el mundo. Entonces, es interesante. Esa es la única base
digamos, teológica, porque ni aún la ciencia o arqueología que se encargan de esos estudios sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, de dónde se inicia todo. Entonces algunos eruditos apelan a eso, a que fue desde allí que cada uno se juntó con su compañero, es decir, con aquellos que se entendía, se comprendía, se identificaba en su lengua y también en rasgos característicos, y de allí Dios los esparció por todo el mundo. De allí se cree que partieron, o de ahí partieron las razas que hoy conocemos. Ahora, la segunda teoría parte de Noé, ya cuando las aguas descienden, él sale con su familia, Dios los bendice y les dice las mismas palabras que le dijo a Adán y a Eva en el huerto, en el capítulo 1 de Génesis. Dios los bendijo y les dice: multiplíquense, igual sojuzguen. Y Dios les comienza a dar los mismos principios que le dio a Adán. ¿Por qué? Porque no había nadie sobre la tierra. Ellos iban a ser los iniciadores, ellos iban a colonizar la tierra. Y para ello expliqué el día domingo qué es una colonización, cómo se inicia una colonización de una tierra. Bastan dos personas, hombre y mujer. Basta solamente una familia o basta un grupo de personas para colonizar un territorio. Pero no se coloniza un territorio o una nación, no se funda una nación, un estado, un pueblo, sin haber leyes. Tiene que haber leyes establecidas primero en común acuerdo bajo las cuales los habitantes vivan. Y las leyes son para proteger a los habitantes. Lo interesante de aquí, me llama la atención, es de que otros eruditos piensan que las razas vienen de los hijos de Noé, ya que de ahí procedemos todos nuevamente, toda la población mundial. De ahí se dio todo. Algunos piensan que de Sem, de ahí nacen también no solamente los judíos o los árabes, la descendencia judía o árabe, sino también la descendencia asiática. Dicen que de ahí viene. Ahora, de Cam es el hijo de Noé, sobre el cual Noé lo maldijo. Y le dice: Cam, siervo de siervos serás. Por eso le adjudican que de Cam viene la raza negra, porque son siervos de siervos, esclavos de esclavos, la esclavitud. Entonces de ahí dicen que de allí se origina todo ello. Y Jafet, pues de Jafet vienen los blancos o vienen los europeos. Entonces hay diferentes posiciones y diferentes opiniones o perspectivas aún teológicas para poder o ver cómo interpretar un texto para explicar algo que no podemos explicarlo porque nadie lo ha podido explicar. Entonces tenemos que tratar de encontrar algo para crear un supuesto, aunque no es un absoluto, porque no está textualmente ahí bien definido. Desde este día en adelante Dios dijo, bueno, nacerá toda raza, o toda raza, o toda característica física, de acuerdo, qué sé yo, a esto, aquello, al otro, a donde viva. Entonces, algo otros, la ciencia dice también, la antropología dice también, que de acuerdo al lugar donde se vive en la tierra, uno forma ciertos rasgos característicos que evolucionan. Entonces, bueno, hay muchos supuestos en esto. Así que bueno, partimos de Noé, de los hijos de Noé. Aquel hijo Cam, sabemos que Noé plantó una viña, cosechó y bebió. Aquel jugo estaba fermentado y se emborrachó. Y a causa de la borrachera, pues andaba desnudo. Su hijo llega, de sus 3 hijos, y lo ve desnudo. Y a causa de verlo desnudo, una vez le pasa la borrachera a Noé, se da cuenta que su hijo lo miró desnudo y lo maldice. Siervo de siervos serás. Y de ahí se cree que vienen entonces la raza negra o la raza de color. Eso es lo único que sabemos bíblicamente. Pero de ahí en adelante, o incluso anteriormente, no conocemos a un Dios separatista, a un Dios racista, a un Dios prejuicioso, sino un Dios que a todos nos ama y que planificó desde el inicio cómo salvarnos, cómo redimirnos, cómo darnos vida eterna, cómo volvernos a una relación con el Padre. Y eso fue a través de Jesucristo. Ahora el libro de Juan registra, en el capítulo 3, un texto que todos conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel... ¿Escuchas? Entonces,
pongamos atención en esa palabra, para que todo, para que no todo importa aquel. de origen, raza, lengua, estatura, Nada, es todo. nada, es todo, para que todo aquel, imagínate, bueno, la amplitud de Dios, ¿no? El potencial de Dios en esa palabra que no la podemos describir de otra manera, simplemente es un todo. Y ahí Dios acepta a todo mundo. Solo Él sabe cómo originó las razas, pero también solo Él sabe cómo ofrecernos salvación a toda raza. Y en Mateo 28 le dice a los suyos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Incluye toda raza, toda característica, todo color de piel, toda pigmentación diferente, todo rostro, todo rasgo característico de una cultura. Nos incluye a todos. Entonces el Señor está enviando a sus discípulos, a sus apóstoles, a su iglesia, la está enviando a predicar a toda criatura, a todas las naciones. Entonces yo no puedo ser una persona que tenga ciertas, que tenga prejuicios en mi corazón para poder aceptar a unos y a otros no, para impedir a algunos el acceso al templo y a otros no. Entonces seríamos una iglesia simplemente que profesa un Dios que Dios también es de esa manera, es prejuicioso, Dios es racista. Entonces, de ninguna manera. La gracia nos abrazó a todos, es lo que hace la gracia. La gracia viene y nos abraza a todos, nos recibe a todos por igual. Porque todos tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y un alma. Y tenemos una necesidad única que es Dios sobre nuestras vidas. Ahora, hablé de la historia acerca de los afroamericanos, porque allá en el 1860 y algo, 63 aproximadamente, Abraham Lincoln da una orden ejecutiva, a partir de él, ejecutiva, y para emancipar a los afroamericanos. Y ahí comenzó el movimiento y la liberación de estas personas. Entonces, parece increíble, Omar, que hasta estos tiempos, hasta estos días, todavía ellos, afroamericanos o personas de color, estén todavía forcejeando y luchando para poder ser libres, porque fueron libres, digámoslo así, de esta manera, fueron libres por un edicto presidencial, por una orden, por un escrito, por una firma, pero no en el corazón de otras personas. Entonces, qué terrible es que por medio del corazón de otras personas, otros aparentemente sean esclavos o inferiores a ellos. Una firma, un documento dice lo contrario, pero el corazón del hombre sigue igual, sigue prejuicioso, sigue separando, sigue haciendo divisiones, sigue queriéndose ser o creyendo ser superior a otros. A otros por el simple color de piel. Por el simple color de piel. Sí. Y Dios no hace acepción de personas. Uh-huh. ¿Sí? Cómo la iglesia, cómo las personas podemos hacer esa acepción de personas, esa separación, cuando Dios, que es justo, santo, perfecto, no lo hace. Nosotros que somos humanos, con fallas, con debilidades, con errores, podemos hacer esas divisiones o separaciones. Entonces debemos aprender a ser como Dios, es vivir conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es todos. Sí, todo. Sin separación, sin unos sí, otros no. Uno porque vienen más adinerados a esta iglesia, en esta iglesia los más pobres, en esta iglesia los más altos, en esta iglesia los más bajos. No, es todos. Es una diversidad. Vivimos en un mundo multicultural y donde, como comentábamos hace unas charlas, era donde la distancia se ha cortado. Entonces ahorita podemos estar aquí, en 6 horas despertamos y ya estamos en Guatemala. Sí, y ya estamos en un ambiente distinto, personas distintas, donde tendremos que ser recibidos de una manera igual, porque son igual que nosotros, porque somos igual que ellos. Entonces, de la misma manera vienes de allá para acá, es la misma persona, solamente cambiaste de territorio, cambiaste de lugar. No hay nada más diferente. Claro. Hay algo rico en cada expresión de cada persona. Claro. La riqueza cultural de los mexicanos, gastronómica, la riqueza del pueblo centroamericano, la alegría, la música, todo. Cada uno tiene algo que aportar en esta diversidad cultural, pero no podemos separar o rechazar por estigmas que se hayan perpetuado a través de los siglos.
¿sí? Porque esto lo vivimos hace muchísimos años, la esclavitud donde se vendían a las personas de color como esclavos, y parece que llegamos a estos tiempos y volvemos a ver estas situaciones como si fuéramos retrocedido en el tiempo en vez de avanzar. Sí, es que los acuerdos humanos no cambian el corazón, los acuerdos en un papel, en un documento, no cambian el corazón del hombre. Entonces hay personas bueno, por nombrarlo de esa manera, color, porque es lo que ahorita se está peleando, con protestas, con marchas, con violencia, con muchas cosas. Se está hablando lo que se tiene que hablar, y lo cual la iglesia no está excluida, ¿no? La iglesia está incluida, porque somos parte de la sociedad, somos una sociedad, somos una familia, y fuimos llamados a la predicación del evangelio. Por lo tanto, esto nos incumbe a nosotros. Por eso hablamos, por eso expresamos, por eso conversamos al respecto, porque no ignoramos lo que está pasando. Eso le interesa a la iglesia, incumbe a la iglesia, y también sabemos que no solamente la oración, porque la oración es poderosa y cambia cosas, y hay que orar, se está orando, pero también hay que hablar, hay que expresar, ¿verdad? Que el problema es el corazón del hombre, el aceptar a otro. Entonces, Cristo no excluyó a nadie. En la cruz del Calvario no se excluyó a nadie. Todos somos redimidos, el pago es por todos igual. Así es de que no hay exclusión para nadie, ni debemos ser exclusivos para nadie. Estamos para servir a la gente del trasfondo que sea, de la nacionalidad que sea. Bien mencionaste las nacionalidades, porque es una ricura, no es un contraste, es un tapiz de colores maravilloso que Dios formó, y todos necesitamos de todos, y todos tienen sus leyes, sus formas, sus maneras, sus reglas, qué sé yo, de vida, ética, morales. Bueno, hay tantas cosas en esto, culturales, pero tenemos que respetar cada uno, sus leyes, sus reglamentos, su forma de vida. Pero al final no dejamos de ser humanos. Todos somos humanos, así que todos nos debemos a uno al otro para poder vivir en armonía y en paz unos con otros, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Hoy es inevitable mirar eso. El fin de semana estuve por Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, y por ahí anduve junto con mi esposa. Ya la Guardia Nacional ha sido retirada, pero hasta el día domingo todavía estaba ahí, los soldados en las calles, la policía corriendo de un lado a otro, movilizándose fuertemente, la gente, multitudes con pancartas. O sea, se respira un ambiente tenso, un ambiente áspero, un ambiente de zozobra, de no sabes lo que va a pasar o lo que pueda pasar. La prensa también movilizándose rápidamente para poder captar cualquier acontecimiento. Y bueno, es un movimiento bastante, ¿cómo lo pondré? Preocupante a la vez. Pero a la vez es una lucha por la justicia, porque justicia es dar a la persona o al individuo lo que merece. Y yo creo que todos merecemos respeto. La injusticia es dar al individuo lo que no merece. Entonces se hizo una injusticia que todos miramos, que todos podemos ver porque está grabado. Sí. Entonces, a causa de esa injusticia, se levanta el pueblo pidiendo justicia. Y un poco expliqué el domingo cómo se hace justicia o cómo se modifica. Ya se anunció, por ejemplo, que en Minneapolis, donde pasaron estas cosas, la policía se desmantela el sistema, porque tiene que volver a recrear el sistema. Porque para fundar una nación o un sistema o unas leyes, obviamente se forman, pero ¿cómo la enmiendo? ¿Cómo les digo que hay un problema cuando sucede? Por ejemplo, cuando suceden cosas como esta, estamos viendo un problema en la aplicación de la ley. Entonces, ¿cómo se reforma esto? Precisamente violando la ley. Muchos no entienden esto y dirán, bueno, ¿el pastor de qué habla? Bueno, yo entiendo estas cosas, me entiendo a mí mismo, pero trato de que me entiendan, porque así está establecido, esa es la forma. No es solamente, desafortunadamente, no es solamente alzando la voz, porque te pueden escuchar y no hacer nada. Por eso se escaló a la violencia, porque están diciendo o haces algo o esto se empeora. Y si no haces algo y esto se vuelve a repetir, esto se convierte en una guerra civil interna. ¿Sí? Entonces, esto es grave.
Porque para cambiar una ley que ya está establecida, se cambia únicamente violándola. Y Sí. por eso se violó y por eso se está violando. Para que se reforme y se vuelva a pensar bien lo que se lleva a un papel y se cumpla allá afuera. Así que nosotros estamos apelando y alzamos nuestra voz por justicia, por nuestro pueblo hispano. También padece mucha discriminación. Padece mucho, solo que obviamente no lo sabemos. Hay algunos casos más fuertes o más vistos que otros. Pero sin embargo, este es el tiempo también que nos unamos en oración y analizar también qué hacemos como iglesia, cómo está nuestro corazón, porque esto más allá de un papel, de un documento que fue firmado ya en el 1863-65, sigue en el corazón de mucha gente, el discriminando y el ver inferior a otras razas a ellos. Es quitar esas cosas de nuestro corazón y ver a los demás como nosotros mismos. La palabra Sí, de Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo así es. ¿Sí? como a nosotros mismos, Sí, como a sí. mí mismo. ¿Sí? Entonces no puedo hacer diferencia en personas, es amar al necesitado, amar a, a aquel que viene, al forastero, al inmigrante, a cualquier persona. Es, Sí, no dice ama solo a los que te caigan bien como a ti mismo, ¿no? Nos lo dice ama a tu prójimo, aquel ajá, que es igual que tú. Si alguien, el prójimo es alguien que es igual que yo, que tiene las mismas responsabilidades y los mismos derechos. Y como decía usted, una ley se tiene que violentar ujú, para saber si ujú, esa ley estaba funcionando. ujú, ¿Por qué? Porque mientras estaba escrita, ellos decían está ujú, bien, pero al tiempo que se viola esa ley, se dan ujú, cuenta que esa ley es obsoleta, ujú, que esa manera que lo estaban haciendo ya no funciona. ujú, Hay que erradicar eso y volver a comenzar. sí, Entonces, esto que mencionaba ustedes es muy cierto porque en muchas ocasiones podemos ver ese tipo de manifestaciones y protestas y decimos a gente, a alborotadores, ujú, sí. insurrectos o Ah, llamarles de sí, sí, sí. diferentes maneras, pero no sabemos que eso en cierto momento, en cierto tiempo también va a ser de un beneficio para nosotros en general, porque van a Correcto, provocar un cambio que va a beneficiar a todos. correcto, ajá. Sí, entonces yo escuchaba tristemente personas de nuestra raza, latinos, Ujú, que decían, no, es que ellos siempre buscan los problemas, ujú. sin saber que también nosotros estamos en problemas, Claro, pero ellos están levantando la voz ahora y es tiempo de clamar a Dios y también levantar nuestra voz para poder decir, urge un cambio sí. en nuestra sociedad, urge un cambio en nuestro país donde todos seamos vistos de la misma manera. Así es que nosotros como latinos o hispanos venimos a trabajar y por un trabajo nos callamos, los sufrimientos, la indiscriminación, el racismo, porque venimos a trabajar y agachamos la cabeza. Pero otras culturas no, como los afroamericanos que vienen de una historia muy, muy sufrida, ellos están diciendo basta, basta y basta. Uno tiene que estar en sus zapatos para poder comprender. Ahora, claro, he repetido y el domingo lo dije en el servicio, no estamos de acuerdo en la violencia, en que muchos pierdan su patrimonio, quemar tiendas, edificios, etcétera, pero solamente ellos lo hacen. Bueno, por las razones que ellos tendrán, yo le he dicho simplemente es poner un manazo en la mesa a decir, hey, se está haciendo mal, hicieron mal, si sigue así va a ser ojo por ojo y diente por diente. Sí. Ese es el mensaje, es muy claro, Mar. Por eso la ley se violentó, como dice, se traspasó, porque se tiene que quebrantar de alguna manera, aunque no estamos de acuerdo. Pero es la única forma en cambiar la ley, en que se vuelva a deshacer y se vuelva nuevamente a escribir todo y en la aplicación, como bien lo mencionaste, se lleve a cabo en la aplicación. Y ahorita, pastor, estamos hablando de algo social entre grupos Ujú, de personas, pero ¿qué tal esto trasciende y al rato es entre sectores religiosos, claro. Ajá. entre iglesia, entre creencia, Ujú, entre lo que tú crees, lo que el otro cree, y comienza una nueva batalla? Entonces, sí. esto en cierta medida nos muestra una vez más igualdad en general, Ujú, en cuanto a creencia, en cuanto a origen, en ujú. cuanto a descendencia, en cuanto a procedencia, igualdad en general. Sí, es que la justicia está para aplicarse y traer orden en la aplicación. Por eso es la justicia y orden, uno lee siempre, ¿no? Justicia y orden.
están para proteger, para salvaguardar al ciudadano. Para eso es la ley, para eso es la justicia que se hace, para eso se incluyen las leyes y se forman las leyes, se decretan, se ponen, se escriben, y bajo esto se va a regir esta comunidad, este estado, esta nación. Precisamente para eso. Ahora, todos vivimos en esta, digamos, los que vivimos en esta nación, perdón, tenemos nuestros hijos. Muchos de ustedes tienen sus nietos o bisnietos. Somos una nación multicultural. No sabemos con quién se va a casar mi hijo o mi hija. ¿Sí? ¿De qué nacionalidad? Somos una nación multicultural. Entonces lo que tenemos que hacer es que no haya en nosotros prejuicios raciales ni de ningún tipo. Dios nos creó a todos por igual, con diferencias, como repito, como un tapiz de colores hermoso, porque así es hermoso para Dios, solamente que nosotros en nuestro corazón hemos batallado y batallamos para aceptar ciertas cosas, pero es tiempo de que nosotros simplemente nos aceptemos uno al otro, y como dijo Jesús, y bien lo mencionaste, al referir Jesús, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, y bueno, con todo dice el Señor. Pero el segundo mandamiento es muy similar. Jesús le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en esto se basa la ley y los profetas. Mira qué interesante, amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo me amo a mí mismo, yo voy a amar a las personas. No voy a amar a las personas primero, voy a amar a Dios y me voy a amar a mí mismo, y después le demuestro amor a las personas. Y eso es el llamado ahora para nosotros en este tiempo y para la iglesia. Examinarnos también cómo está nuestro corazón en cuanto a prejuicios de otras nacionalidades, otras razas, otro pensamiento, otra filosofía, otra creencia, en fin. Pero todo tiene que ser, digamos, respetable, mientras todo está en el límite de la ley. Sí, dentro de la ley de la justicia. Por eso la justicia es dar a cada uno lo que es justo, lo que merece. Y vimos entonces lo que sucedió, no se merecía aquel hombre lo que sucedió. Y así suceden muchas cosas que no se merecen. Así que injusticia es recibir lo que simplemente yo no merezco. Justicia es recibir lo que yo merezco, la injusticia es lo que no merezco. Entonces, ¿por qué se me da mal? ¿Por qué se me paga mal? ¿Por qué se me hace mal? Es injusto. Entonces, la iglesia levantamos la voz, y es tema de conversación también para la iglesia, porque bien puede ser, como dices, a futuro, algo que venga a ponernos y a separarnos por sectores religiosos, y sobre todo que nuestros hijos que nacieron aquí o crecieron aquí o están creciendo aquí, igual van a casarse, van a tener familia con personas de otras nacionalidades, de otras razas, de otras características, otra cultura, otras costumbres. Y nosotros tenemos que tener nuestro corazón limpio y listo y preparado y entendido de que Dios ama la diversidad, y es hermoso que habitemos todos en esa diversidad para alabar y adorar a Dios. Así que ese es el pensamiento de la iglesia. Nosotros tenemos el pensamiento y el corazón de Dios. Todos somos bienvenidos. El precio se pagó por todos en la cruz del Calvario. No hay acepción de personas. No somos separatistas, no somos elitistas, no somos personas que dicen esto sí y aquellos no. No, bienvenido todo mundo, y estamos a favor de la justicia humana. Así es, y nos dice nuestra hermana Eva Gómez, muy buenos días. Dice, muy cierto, yo personalmente viví el racismo por algún tiempo. Y luego nos dice, todos somos iguales, Dios nos ama por igual. Así que creo que este tema está tocando el corazón de las personas que también hayan vivido este tipo de situaciones, que hayan enfrentado esta discriminación, este racismo, ya sea en su lugar de trabajo, a veces hasta en el lugar en donde vives. Sí, que ya es una zona donde dicen algunos que esta zona es de blancos. Ajá, correcto. Y llega alguien de color y ya lo ven feo, o viceversa. Hay áreas donde dicen que esta área es de color, para personas de color, y llega alguien y blanco y ya lo ven feo, cosas así. Pero no, es una igualdad, es aprender a convivir en esta diversidad en la que el mundo se ha convertido. Ahorita usted va a cualquier parte del mundo y va a encontrar un puesto de tacos, un mexicano, donde quiera. Las fronteras ya se han acortado, el mundo nos ha quedado pequeño, y donde quiera estamos, donde quiera vamos. Cuando yo estuve en Canadá, encontré muchos mexicanos, dije, ¿y todos estos cómo llegaron? y llego aquí a los Estados Unidos y me encuentro más mexicanos,
empecé a conocer más personas centroamericanos, argentinos. Ajá. Tenemos en nuestra congregación argentinos, Sí. salvadoreños, hondureños, Hondureños. guatemaltecos, Ujú. mexicanos. Somos una comunidad diversa, una iglesia diversa. Usted puede venir a nuestra congregación, en nuestro santuario principal, y tenemos las banderas de los países, Ujú. de los países representados hispanos, ¿sí? Pero si llega también alguien más de Holanda, de Suecia, pues también metemos la bandera, ¿por qué ¿Verdad? no? Sí, ¿por qué? Porque somos Sí. un mundo diverso, Sí. multicultural, donde todos cabemos. Sí, y bueno, yo creo que ya para despedirnos como comentarios finales, el pueblo de Dios fue un pueblo migrante, migrando de un lugar a otro, de un lugar a otro, Así de un es, lugar a otro, hasta que fueron establecidos en la tierra que Dios les prometió. Y en el aposento alto, los 120, el Espíritu Santo vino sobre todos ellos, les dio idiomas, y ya había ahí reunidos en ese entorno personas de todo el mundo conocido en ese entonces, dice la Escritura también. Imagínate los rasgos ya característicos también, ¿no? Las costumbres que ya traían. Es interesante cómo la palabra ya se estaba cumpliendo de ir y predicar a Cristo a las naciones. Se comenzó a cumplir desde la primera predicación de Pedro, se comenzó a cumplir desde la llenura del Espíritu Santo cuando desciende en Pentecostés y hablaron muchos idiomas, y nombra ahí los países que estaban representados. Entonces, la iglesia es para todos y estamos a favor de la justicia, simplemente, y a favor, bueno, del que sufre y del que padece injustamente también. Así es, y esperamos que este tema también le haga entender a usted, si usted tenía algún prejuicio, si usted tenía esas diferencias entre personas, cómo Dios nos ha hecho iguales a todos y nos ha dado un amor y un perdón por igual, sin excepción de personas. Así que son tiempos de cambio, son tiempos en los que tenemos que cambiar también nosotros como personas desde adentro de nuestro corazón y quitar todas esas cosas que pueden estorbar para que seamos mejores cada día. Sí, bueno, pues nos despedimos. Gracias por acompañarnos en nuestras charlas. Son charlas, estas últimas semanas hemos abordado temas que están socialmente impactando Sí. y que incumben a la iglesia, por eso nos hemos metido en las conversaciones. Así que bueno, creo que hoy también es el funeral, ¿verdad? Creo que de George Floyd. Creo que hoy se realiza también. Pues oremos al respecto, porque todo se llegue en paz a través de las diferentes ciudades, bueno, en cada estado, ¿verdad? Para que la cosa no vaya más allá, como decimos, para que la cosa no se ponga más fea, ¿verdad? Sino que entendamos que la gracia nos abraza a todos por igual, y entendamos que un documento no cambia lo que hay en el corazón. El corazón debe de entender que todos somos hijos de Dios, que todos fuimos creados, sacados de un solo linaje que Dios formó. Así que, bueno, oramos para despedirnos por todos estos acontecimientos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por estos tiempos, estos acontecimientos de estas últimas semanas, ya no solamente por el virus global, sino ahora por esto que hubo, que se llevó a cabo, este racismo, este prejuicio que despertó y levantó nuevamente a la nación y la tiene como una olla hirviendo, que también nos incumbe a la iglesia, porque la iglesia habita y ministra y se dedica a las diferentes razas y naciones. Tu palabra dice que todos doblarán su rodilla, de que toda boca te va a confesar, todo pueblo, toda tribu, toda nación, toda etnia, todos delante de ti se postrarán. Tú eres el Dios soberano sobre todos, y gracias por la diversidad. Te rogamos por las multitudes hoy que puedan salir a las calles para que sean pacíficamente, y sobre todo por las autoridades para que puedan tomar los pasos pertinentes y puedan, Señor, hacer enmiendas justas, y sobre todo en la aplicación de la misma, en la aplicación de la ley, que la ley sea para salvaguardar a los ciudadanos, para guardar, para cubrir, para proteger a los ciudadanos, y sea para aplicarse a aquel que la transgrede. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima. Hasta luego, que tenga un excelente día y Dios le bendiga.